Bien, llegó el momento económico y ¿sabés qué dijimos? Vamos a hacer el momento económico pero atado al campo. Viste que yo siempre entrevisto economistas que, bueno, se meten un poco en el tema campo, pero un economista que esté especializado además en el tema agro es bárbaro porque vamos a ver la influencia de esa economía o de esa política económica dentro del campo y lo que puede pasar hacia adelante. ¿Y con quién lo vas a hacer? Con nuestro querido amigo David Miazo, economista, jefe de la Fundación Amiga Fada, maestro de las ciencias. ¿Cómo estás? Un gusto verte. Ricardo, lo mismo digo, un gusto siempre conversar con vos y con ustedes. Gauchino, bueno, primera pregunta que te hago, ¿no? A ver, ¿te da la sensación, porque uno mira algunos indicadores, ¿no? Yo siempre miro el dólar, la expectativa de que a lo mejor la inflación pueda ser un poquito menos del 7, o sea, cualquier cosa que nos conduzca a frenar esa curva terrible que veníamos, ¿no? Aumento de la inflación, aumento del gasto público, aumento. Entonces uno dice, che, a lo mejor agosto termina un poquitito mejor y arranca un septiembre mejor. ¿A vos te da la sensación que Massa se está metiendo en temas álgidos y los está negociando políticamente? Sí, bueno, en principio ha tomado algunas medidas en el sentido correcto, de que muchos economistas hemos dicho, bueno, no es suficiente para hablar que esto sea un plan de estabilización o algo por el estilo, pero claramente tratar de empezar a acomodar el gasto y tratar de reducir un poco el déficit público para evitar tener que emitir tanto para poder financiar eso, son algunos caminos en el sentido correcto, que, bueno, vos ya me preguntaste un poquito más de lo político, tal vez que en los medios haya estado presentes otras cosas relacionadas a lo político estas últimas semanas, ha ayudado a que parte de ese ajuste no se visibilice tanto, ¿no? Pero es un ajuste que está, que se viene, vamos a arrancar un septiembre muy fuerte con subas de servicios públicos, principalmente de tarifas, que venían muy atrasadas, eso también es cierto, o sea, se habla de tarifazo, pero también se entiende que es un camino en el sentido correcto. Así que bueno, eso básicamente. Ujú. Pasos en el sentido correcto, por ahora insuficientes, pero que en términos de inflación también en el corto plazo se sienten, digamos, Ujú. porque vos decís, bueno, para bajar la inflación a largo plazo, dejar de emitir, hay que reducir el déficit, para eso, por ejemplo, hay que reducir los subsidios. Pero en el corto plazo te generan un impacto. Después del mediano terminás necesitando menor emisión monetaria, etcétera, y por eso es que nadie lo ha querido hacer. Nadie quiere hacer eso porque en el momento uno te genera Claro. mucho costo y después en el tiempo se empieza a sentir el efecto positivo. Ujú. Decime, otra cosa que yo veo, ¿no? Cuando uno lo compara a él de repente con el pensamiento de la vicepresidenta, con el pensamiento de Axel Kicillof, ¿no? Que no hay duda que si la asesora o toda la gente que está alrededor de la cámpora, ¿no? Y acá te voy a hacer una pregunta, a ver, medio capciosa, ¿no? Porque yo digo, ¿ellos qué piensan? ¿Que no hay que hacer todas estas medidas que vos me decís de bajar para bajar el déficit fiscal y bajar la inflación? Y ellos cuando dicen no alcanza, ¿qué imaginan? ¿Que la variable de ajuste va a ser seguir apretando al campo? ¿Cómo la estás viendo vos, no? ¿O es que no entienden nada, ¿me entendés? Porque vos necesitas o bajás este gasto, ¿no? Para entonces tener una mejor calidad de vida a todos, o decir mantengo el gasto, pero lo que aumenta es la presión sobre algunos sectores. ¿Qué te parece a vos? ¿O no entienden nada de nada? Bueno, el tema es que mayor presión sobre algunos sectores, realmente ya a este nivel es muy difícil. Porque ¿qué vas a hacer? ¿Vas a subir derecho a exportación a la soja, que ya tienen 33? Para lo cual además necesitas una ley y congreso, etcétera. Entonces, la verdad es que de manera significativa es muy difícil hoy lograr mayores recursos vía recaudación, vía nuevos impuestos o aumentos de impuestos. Algo puede llegar a haber, pero no se va a solucionar, no se va a cerrar la brecha por ese lado, por eso se cierra por el lado del gasto. Yo entiendo que también, y para traer un dicho popular, la necesidad tiene cara de hereje. Estos últimos 2 meses, con la volatilidad económica que ha habido, han visto que ya no quedan muchas opciones, que la opción que siempre estuvo, tratar de acomodar las cuentas públicas, porque son el gran desequilibrio que después genera un desequilibrio monetario y después genera un desequilibrio cambiario. Entonces, si no se ataca ese desequilibrio, difícilmente la inflación encuentre techo, la devaluación encuentre techo, la brecha cambiaria encuentre techo. Entonces,
básicamente creo que es eso, o sea, la necesidad de ver que si no se hacen algunos cambios, no se recorta el gasto, no se bajan los subsidios, por lo tanto suben las tarifas, no hay forma de que la economía dure hasta las elecciones del año que viene. Ujú. Así que creo que ha estado un poco motorizado por eso, también la propia llegada de Massa y de que gran parte de sus medidas han ido en este sentido, que después se le pegan de los dos lados. De un lado decirse cómo van a recortar tarifazo, ajuste, y del otro lado decimos, bueno, pero ni siquiera es suficiente para hablar de estabilización, al sumo es suficiente para evitar que la inflación pase el 100% o que la brecha pase mucho el 100%, estamos en el 100 y algo por ciento y no se vaya en algún momento al 200%. Ujú. Entonces, creo que está jugando políticamente entre esos dos extremos de tratar de hacer las cosas y tratar de disfrazarlas o que pasen lo más desapercibidas posibles en términos de actualizaciones. Hoy justamente estaba la discusión de reafectación de partidas presupuestarias, para no hablar de ajuste o de Claro. recorte. Se lo trata de maquillar de alguna manera para que al propio núcleo duro del apoyo político no le suene tan mal. Gaucho, te voy a hacer otra pregunta que tiene que ver un poco con eh, cómo le está yendo al sector agropecuario con este gobierno y qué sectores ves vos, ¿no?, de la macro agroindustrial, digamos, más complicados y los que de repente han, digamos, zafado bastante bien todo esto. Y un poco yo me baso en algunos supuestos, ¿no? El supuesto es que, primer supuesto, que el sector agropecuario le sigue metiendo igual y que tal vez la variable que más lo está afectando es el clima, ¿no? Y el otro supuesto, bueno, la brecha cambiaria también, por supuesto, ¿no? Pero, y el otro supuesto es que, en el fondo, el campo no le da pelota ni a Cristina ni a nadie, ¿no? Más allá de todo que te desmotive, seguir produciendo haciendas, seguir produciendo trigo, todo lo que puedas sembrar lo vas a sembrar. Y Cristina, bueno, que termine el gobierno cuanto antes para que pueda venir otro, me da esa sensación. Entonces, ganadores y perdedores, y si realmente en estos 3 años el campo dejó afuera la neblina y siguió mirando más hacia adelante kilómetros de lo que estaba pasando. Bueno, te diré que en general el campo y en general el empresario argentino, el empresario pyme, vos mismo tenés una empresa, tienen esta perspectiva de mediano a largo plazo y le siguen metiendo. Y si vos le preguntás, che, pero le seguís metiendo con esta incertidumbre, con esta crisis, y te dicen, y si hubiese esperado alguna vez que Argentina no tuviera crisis o que no tuviera incertidumbre, nunca hubiese hecho nada, ¿no? Entonces, sí, si hay algo que caracteriza a los productores, sobre todo a algunos productores, por ejemplo, los productores ganaderos que tienen una perspectiva de más largo plazo que por ahí un productor agrícola que va campaña a campaña, pero en general el empresario argentino, el empresario pyme, se tiene que salir de esta coyuntura y de este miedo y seguir metiéndole. Así que eso creo que es como vos decís. Sin embargo, obviamente, hay variables y factores que afectan de manera positiva y negativa a los negocios, a los sectores, y eso hace que algunos sectores empiecen a caer o se estanquen o sigan creciendo. Ujú. Si tenemos que... vos iniciaste la pregunta con... Ganadores y Perdón, ¿querías perdedores. agregar algo? Claro. Sí, tal cual. Ganadores y Y vos lo perdedores, claro. iniciaste con el tema de este gobierno y las políticas. Si uno mira las políticas, han sido principalmente negativas. Intervenciones de las exportaciones, suba de derechos de exportación, y una gran cuestión que está en el meollo de la situación actual, que es el atraso cambiario. O sea, hemos Claro. tenido un profundo atraso cambiario donde la inflación se ha comido el tipo de cambio, ¿no? Y eso obviamente afecta de manera negativa a todas las actividades exportadoras. Pero hemos tenido la suerte, te diré yo, de tener un mejor contexto de precios internacionales que arrancó a fines del 2020 y después se potenció ahora a principios de este año con la guerra Rusia-Ucrania. Entonces, eso ayudó a amortiguar muchos de los otros problemas que acabamos de mencionar. Entonces, tenés a la agricultura, principalmente muy orientada a la exportación, si hablamos de trigo, de girasol, de maíz, de soja, estamos hablando de todos esos productos, más de 2/3 de su producción se exporta, entonces está muy ligado a la exportación, donde han visto menguados o amortiguados todos estos problemas por un mejor escenario de precios. Hoy la discusión sería muy distinta si tuviéramos con los precios de 2019. Lo que estaremos charlando en este momento sería muy distinto. Entonces,
una agricultura que ha venido más o menos bien, ayudada por los precios, pero que cada vez más los costos y también los costos afectados por el atraso cambiario y la brecha van presionando y en esta campaña ya se está sintiendo esa presión. Pero bueno, ahí en el escenario, una suba del tipo de cambio oficial que se espera, que ya cada vez parece más inevitable, puede ayudar a licuar parte de estos problemas. La Gaucho. ganadería bovina que ha venido, sí. No, está bien, seguí con la ganadería bovina y de paso ahí te agrego el famoso tema que vos estuviste laburando, ¿no? Que es el tema de la mesa de ganados y carnes, ¿no? Esto que para mí es importante como institución, porque es una institución, digamos, formal, no formal en los papeles, pero formal en el lazo, que permitió durante mucho tiempo tratar de fortalecer las exportaciones, el mercado interno teniendo otras carnes, logrando equilibrio, diálogos, etcétera. Entonces, hacémelo de la carne que me ibas a decir y agregame algo de esto de la importancia de la mesa de ganados y carnes y cómo mucha gente percibió que en este gobierno no hubo el énfasis que le puso en su momento Macri cuando era presidente, que se sentaba y estaba en el tema y le daba bola y todo. Bien, bueno, ganadería bovina venía, como decís vos, a fondo en las curvas, hasta la intervención de las exportaciones que empezó el año pasado. Hasta ese momento venía creciendo en producción, venía creciendo en exportaciones. Las exportaciones, vos ves las curvas de exportaciones, eran muy buenas. Obviamente con un contexto de consumo interno muy complicado por la pérdida de poder adquisitivo, pero encontrando salida en la exportación. Después con las intervenciones eso se cortó porque esa salida, esa vía de escape que generaba la exportación a la cuestión complicada del mercado interno, se limitó, ¿no? Y ahora, si bien se flexibiliza, lo que le pasa a la exportación es que por el atraso cambiario que mencionábamos antes, tampoco tiene muy buen nivel de poder de compra, entonces no ayuda a traccionar la cadena. Entonces hemos visto lo que hemos visto los últimos meses, que los precios se han planchado y que hay falta tracción para el resto de la cadena y que no se ven muchas oportunidades para que esto mejore porque no se percibe una mejora del poder adquisitivo y lo único que podría cambiar es justamente lo del tipo de cambio oficial que ayude a que la exportación traccione un poco. Y en esto del consumo, vamos ahí a todas las carnes, por suerte ha estado el pollo, el cerdo que ha venido creciendo mucho, como para sostener el consumo interno con carnes de menor valor, que por naturaleza tienen menor valor, porque tienen mejores niveles de eficiencia, convierten mejor el alimento en menos tiempo, entonces son carnes que terminan siendo más baratas, que llegan en un contexto de bolsillo de los consumidores que está cada vez más flaco, entonces se van volcando cada vez más esas carnes por esa cuestión y también por una cuestión de diversificación de consumo. Nuestros niveles de consumo de carne bovina en el mundo son raros, digamos. Claro. Tenemos una pirámide de consumo totalmente invertida. Y en ese sentido, la mesa de carnes lo que trata es tratar de tener una mirada integral, se trata de instalar de manera permanente, hablar de consumo de carnes, consumo de proteínas animales, y no consumo de carne bovina en particular, porque eso empieza a distorsionar el análisis. Acá lo importante es que la gente pueda consumir carne, que pueda consumir proteínas, que tenga una dieta balanceada, y no meterle presión negativa a las cadenas, interviniéndolas, generándole complicaciones, porque lo que termina generando es que cada vez se termina produciendo menos. Digamos, si generamos incentivos negativos a la producción, se termina produciendo menos, y en realidad lo único que nos puede garantizar que carnes y cualquier producto barato es que produzcamos más. Entonces, Claro. todas las medidas deberían tender a incentivar la producción. Y la mesa de carnes, esto es lo que trata de hacer. Obviamente, una cuestión es el funcionamiento cuando el gobierno te recibe, te pone en primer nivel, quiere ayudar para crecer, etcétera. Y otra muy distinta es cuando se generan trabas a la exportación, se corta la posibilidad de crecimiento de la cadena. Entonces, obviamente, empieza a haber ruidos internos porque esa torta que normalmente se ve cómo se divide empieza a estar cada vez más chica, ¿no? Entonces es más difícil un poco lograr los consensos y avanzar cuando en lugar de tener una vía para trabajar los temas y mejorarlos, se empiezan a poner palos en la rueda y cada uno trata de salvarse en ese contexto. Pero bueno, tratando de avanzar, justamente ahora estamos discutiendo en la mesa de carnes cómo tener una visión de un poquito más de mediano o largo plazo para tener una propuesta propositiva y no estar de manera constante reaccionando
a las distintas medidas que se toman. Gaucho, te hago la última. ¿Vos pensás que Massa se animará, podrá? Aparentemente Gabriel Rubinstein lo entiende y se lo dijo, ¿no? Ir llevando el atraso cambiario de una manera, a ver, qué sé yo, no creo que se pueda hacer suave, ¿no? Lo tenés que hacer de alguna manera, o una devaluación que se sienta de a tramos, o una devaluación relativamente fuerte, no sé, pero ¿qué te parece que puede llegar a pasar? Porque este me parece que es un tema clave, ¿no? No puede tener una brecha de 110%. Me parece que en algún momento tenés que tratar de estar, no sé, en un 30, 40 como mucho. Exactamente, y esa brecha se achica por arriba generando confianza, incertidumbre, y Claro. por abajo corrigiendo un tipo de cambio que ha quedado artificialmente bajo, porque no es solo la brecha, Mm. sino que el tipo de cambio oficial está totalmente desdibujado y por eso el Banco Central no logra retener un dólar. Y acá está la cuestión, porque más que animarse o querer o no, o el gobierno, lo cierto es que si el Banco Central no tiene más dólares, no te queda otra opción. Esa es la realidad. El Banco Central cada vez se va quedando sin más opción que devaluar. Y ahí vos tenés tres opciones. Una, que es esa devaluación despacito, mes a mes, pero ¿cuál es el problema ahí? Que con una inflación del 6-7% mensual, vos devaluando el 6-7% por mes, que a precios de hoy es cerca de 10 pesos por mes, No lo llegás. único que haces es que no se siga atrasando. Claro. Por eso, esa forma, con estos niveles de inflación ya no sirve. Y después tenés otras dos opciones, o un salto de un día para otro, o un desdoblamiento cambiario, que en realidad termina siendo lo mismo, pero de manera un poquito más desagregada por sectores, por conceptos, pero en realidad terminás devaluando cuando hay un desdoblamiento. No Claro. es que no devaluás si desdoblas. Tal vez sea otra forma de llamarle de otra manera. Ujú. Pero lo cierto es que cada vez es más inevitable porque el Banco Central cada vez tiene menos dólares. A ver, primer semestre de este año, un informe que publicamos hace poquito, el monitor de exportaciones agroindustriales en FADA. Las cadenas agropecuarias agroindustriales generaron exportaciones por 31 mil millones de dólares. 21% más que el año pasado, algo más de 5 mil millones de dólares extra. Esta discusión que estamos teniendo hoy lo hubiésemos tenido hace 4 meses si no hubiese estado esos 5 mil millones de dólares extra del campo. Lo estamos discutiendo hoy porque hasta hoy el Banco Central pudo tirar y hay que ver hasta cuándo puede tirar. Entonces, este problema existe, el dólar está atrasado, el peso ya se devaluó en el sentido de que cualquiera de nosotros está dispuesto a deshacerse de sus pesos a 300 pesos por dólar, es decir, que el peso ya se devaluó. El tema es cuándo el gobierno esto lo va a reconocer en el tipo de cambio oficial. Puede ser este próximo mes, puede ser en 3, puede ser en 6 meses, pero a lo sumo se puede postergar la solución del problema. No es que se quiera o no se quiera de valor, sino que es cuando asumís el problema y lo reconoces en el tipo de cambio oficial. Claro que, y con esto te cierro, hace falta generar un ancla desde el lado fiscal y del lado monetario. Por eso es lógico que primero se vaya avanzando en ese sentido y que haya algún mensaje claro en el sentido del déficit, en el sentido de la emisión, como para decir, bueno, toda esta devaluación, todo este salto cambiario no se va a trasladar automáticamente a precios porque todos los días hay más pesos dando vuelta. Entonces, primero es necesario anclar esas dos cuestiones para luego avanzar en el frente cambiario. Pero de nuevo, es inevitable. El tema es cuándo, nada más. Impecable. David, como siempre, muchísimas gracias, Gaucho, muy amable. Estaba muy bueno linkear esto que haces vos, ¿no? Que es la macroeconomía que vemos todos y por el otro lado también este link que tiene con el campo y la agroindustria. Maestro, un abrazo grande para vos y todo el equipo de FADA. Muchísimas gracias. Siempre un gusto hablar con Agrositio. Gracias. David Miazo, economista jefe de FADA. Bueno, muy piola, muy piola. Me encanta porque nosotros normalmente, claro, hablas con economistas y ves la macro ligada a la política y estaba bueno esto, ¿no? Esto que nos ayuda David Miazo, que es a intercalarlo con lo que pasa también en el campo. Bien, un programa con todo. Lo tuvimos a Pablo Mercuri, una lección de clima espectacular. Leandro Pierbattisti, ¿qué hacemos con el trigo? Y también, ¿qué está pasando con el trigo? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Qué va a pasar en el 22-23 si tenemos 16-17 millones de toneladas? Pablo Taracido y una carne planchada, problemas en los feedlots, la necesidad de que el precio se acomode, pero el bolsillo que no llega. Nos vemos el miércoles que viene, como siempre, acá en esto que es 30 Online.